La noche era oscura y solo la luz de la luna se deslizaba como una débil mancha plateada sobre la superficie de la nieve. Estaba de pie junto al avión, encogido contra el frío viento que parecía especialmente implacable en esta parte de Siberia. Nuestro escuadrón había recibido la orden de llegar a un objetivo ultrasecreto y tomar el control, sin más explicaciones ni reconocimiento previo. Teníamos muchas operaciones a nuestras espaldas, pero ninguno de nosotros recordaba que una orden hubiera sido tan breve y misteriosa. Urgente. Búnker en lo profundo de la taiga. Aseguren el control y averigüen qué está pasando. Estábamos preparados para cualquier cosa, pero no sospechábamos que acabaríamos bajo tierra con criaturas que el hombre nunca debería haber creado. Me llamo Thomas. Soy combatiente de una de las unidades especiales. Junto a mí llegaron David, Kevin, Matt, Eric y nuestro comandante, Mark. Todos habíamos pasado por el crisol de los conflictos bélicos y nos considerábamos personas curtidas. Cuando el avión tocó la improvisada pista de aterrizaje, construida en medio de la nada siberiana, cogimos nuestro equipo y abandonamos rápidamente el aparato. Afuera solo nos recibió la nieve deslumbrante y varios focos que surgían de la nada. No había ni un alma, solo un vehículo inmóvil que parecía servir de base temporal. Sentimos el frío mordiéndonos la cara y nos apresuramos a refugiarnos bajo el alero de un hangar de hormigón medio derruido. En el interior, un generador rugía con fuerza, produciendo electricidad. En el suelo helado yacían cajas de cartón vacías y aquí y allá se veían manchas de aceite. Pero seguía sin haber nadie. ¿No debería haber alguien aquí para recibirnos?, murmuró Matt. Nos miramos. Las líneas de comunicación eran muy limitadas. Solo podíamos contactar con quienes habían dado la orden, pero allí tampoco contestaba nadie. Solo se repetía una frase automática: «Quédese donde está, lleve a cabo la operación y luego informe». Según el mapa que habíamos recibido antes de despegar, el objetivo secreto se encontraba a unos 3 kilómetros al oeste, en lo profundo de la taiga. Íbamos a desplazarnos hasta allí en un vehículo todoterreno que estaba cubierto de nieve junto a uno de los hangares. David revisó el vehículo y dijo que había suficiente gasolina en el depósito y que el motor arrancaba. Así que tendríamos que atravesar los ventisqueros, confiando en unas coordenadas aproximadas. A nadie le gustaba la idea, pero las órdenes no se discuten. Cargamos las armas, el equipo y revisamos los medicamentos. Eric arrancó el motor para asegurarse, y el pesado vehículo rugió con su silenciador. Salimos del hangar y enseguida nos hundimos en una espesa capa de nieve. No había carretera propiamente dicha, solo un par de puntos de referencia. El comandante Mark iba delante, yo a su lado con el mapa y el resto del grupo en los asientos traseros. Todo el camino fue muy accidentado. Las orugas del vehículo rugían mientras se abrían paso a través de la nieve. Por las ventanas se veían las siluetas oscuras de los pinos. La luz de los faros iluminaba los troncos de los árboles y más allá solo había una fría oscuridad. Las estrellas brillaban en el cielo y el frío helaba el aliento incluso dentro de la cabina. Al cabo de media hora, de repente vimos una alta valla metálica, cortada en algunos lugares por alambre de púas. Una malla tensada, soportes de acero. Todo indicaba que se trataba de un perímetro vigilado. Nos detuvimos ante una vieja puerta en la que no se veía ni cerradura ni cadena. La puerta estaba entreabierta. Mark hizo una señal para que comprobáramos que todo estaba seguro. Kevin y Matt salieron, levantaron las armas y examinaron cuidadosamente el terreno. Reinaba un silencio sepulcral, ni un solo ruido, ni una brisa. Kevin tocó la puerta y ésta cedió lentamente con un chirrido. Nos miramos sorprendidos. Era evidente que alguien había entrado en el recinto antes que ustedes, o lo había abandonado apresuradamente. Al entrar, descubrieron un amplio patio junto al que se alzaba una estructura de hormigón de poca altura. Parecía la entrada de un búnker.
una superestructura cuadrada con una pesada puerta metálica empotrada en la pared. Pero la puerta estaba abierta de par en par, y en las esquinas se veían restos de óxido, mezclados con algo parecido a manchas oscuras. La luz de nuestras linternas iluminó un pasillo alargado que se adentraba en la tierra. Unos profundos escalones conducían a una oscuridad total. Me sorprendí a mí mismo pensando que el frío del exterior ya no parecía tan terrible en comparación con aquella penumbra llena de incertidumbre. Cuando entramos, sentí que el aire estaba impregnado de un olor sofocante a humedad y a algún tipo de sustancia química extraña. La temperatura era ligeramente superior a la de la calle, pero por lo que se notaba, la calefacción no funcionaba o llevaba mucho tiempo apagada. Las paredes del pasillo estaban pintadas de gris, con algunas partes desconchadas. Por ellas discurrían cables, algunos colgando, como si alguien los hubiera arrancado de cuajo. Bajamos los escalones que conducían a la sala principal. Ante nosotros se abrió una amplia zona de recepción con estrechas ventanas, detrás de las cuales, al parecer, se sentaban los guardias de seguridad. No había ni un alma, solo la tenue luz de una lámpara de emergencia en el techo, que parpadeaba como burlándose. En el suelo se veían por todas partes huellas de lucha, sillas volcadas, aparatos rotos, hojas esparcidas por las frías baldosas. Mark levantó una hoja y la miró. En ruso decía algo así como: objeto número 16, serie de pruebas, control de comportamiento. Las líneas estaban incompletas. Empezamos a recorrer la sala. En el centro, frente a las puertas, se veía un ascensor enorme, con las puertas abiertas y la oscuridad en su interior. A un lado había una escalera que conducía a los niveles inferiores. Ahora estaba claro que había muchos pisos subterráneos. David, tras examinar los restos del letrero en la pared, dijo: parece que hay al menos 4 niveles, quizás más. Para entender lo que había sucedido allí, era necesario examinar los registros, encontrar supervivientes o al menos cadáveres. La sola idea de que el personal pudiera abandonar el edificio en esas condiciones parecía increíble. ¿Qué pánico les había obligado a abandonarlo todo? ¿Y dónde habían ido? A juzgar por el equipo que les había enviado aquí, el lugar debía estar fuertemente custodiado. Pero no vimos ningún guardia, ni por fuera ni por dentro, como si se hubieran evaporado. Empecé a tener un presentimiento inquietante, pero intenté no mostrarlo. Mark tomó la iniciativa. Dividámonos en parejas. Kevin y Matt, revisen el bloque de la izquierda. Allí deben estar las oficinas. Thomas y David, vayan a los laboratorios. Probablemente estén en el pasillo de la derecha. Eric y yo iremos a las oficinas administrativas. Intentaremos encender la iluminación adicional y revisar los generadores. Estaremos en contacto por radio cada 5 minutos. Si hay alguna urgencia, avísenme inmediatamente. Asentimos con la cabeza, revisamos nuestras armas, encendimos las linternas y nos separamos. David y yo pasamos por el puesto de control y nos encontramos en un largo pasillo con un letrero que decía: Laboratorios, Sector A. En las paredes había carteles en ruso que pedían respetar las normas de esterilidad y no sacar muestras sin permiso de la dirección. El aire olía a formalina. Me fijé en que el suelo estaba cubierto de fragmentos de cristal. En un lugar había tubos de ensayo cubiertos de manchas oscuras secas que podían ser cualquier cosa, desde reactivos químicos hasta sangre. Echamos un vistazo con cuidado al primer laboratorio. Varias mesas metálicas, armarios con productos químicos, microscopios, todo tirado, los cajones abiertos. En el suelo se veían profundos arañazos, como si alguien hubiera arrastrado con fuerza un objeto pesado o hubiera rayado el revestimiento. Las computadoras estaban destrozadas, los cables arrancados. En un rincón alejado vi algo que me hizo dar un vuelco al corazón. Una jaula de gruesos barrotes metálicos, volcada hacia un lado. Era evidente que contenía algo grande.
Los barrotes estaban doblados, como si los hubieran separado desde dentro. «Algo se escapó de aquí», susurró David, «y parece que era muy fuerte». Me estremecí. Calculé que era difícil contener a una persona de esa estatura en una jaula con barras así. Eso significaba que allí había estado una criatura que no era simplemente un ser humano. Avanzamos un poco más y nos topamos con una carpeta con papeles. La levanté e intenté encontrar alguna información. Mucho estaba manchado, borrado, pero se salvó un trozo del informe. Vacuna experimental basada en células virales de clase. Mutación agresiva. Riesgo de reacciones conductuales impredecibles. Al leer esas palabras, se me encogió el corazón. Al parecer, el objeto se dedicaba al desarrollo de armas biológicas, mezclando virus y realizando peligrosos experimentos. Y eso que acabábamos de ver, una jaula doblada. Miré a David. Parecía alerta y apretaba con fuerza el rifle. «Tenemos que encontrar a los demás», dijo. «Avisarles, aquí puede pasar cualquier cosa». Salimos al pasillo y nos comunicamos por radio con Mark. Respondió con voz apagada y dijo que las oficinas estaban patas arriba, pero que casi habían llegado al generador de reserva. «Intenten averiguar todo lo que puedan», añadió. «Parece que el personal realmente estaba haciendo algo ilegal aquí». La comunicación empezó a fallar y tuvimos que volver a preguntar, pero en general entendimos que debíamos continuar con la inspección. A continuación, nos dirigimos al segundo laboratorio, cuya puerta estaba entreabierta. Dentro reinaba la penumbra. Entramos, iluminamos con las linternas y vimos un plano en la pared. Parecía un plano del edificio. Representaba las habitaciones, los pasillos y marcaba las zonas limpias y las zonas de cuarentena. Las plantas subterráneas estaban indicadas con líneas finas. Vi que debajo del cuarto nivel había un espacio marcado con un signo de interrogación, como si alguien no supiera la configuración exacta. Eso me alarmó. «¿Quizás haya algo más profundo?», murmuró David, señalando el esquema. Mientras tanto, iluminé con la linterna el rincón más alejado y retrocedí involuntariamente. Allí yacía el cadáver de un hombre con una bata blanca. Estaba completamente pálido, con los ojos saltones y los labios azulados. En el cuello tenía unas heridas horribles, como si alguien lo hubiera mordido brutalmente o desgarrado con las uñas. Todo el pecho estaba cubierto de sangre coagulada. Nunca había visto un horror tan desfigurado en el rostro de un muerto. David se acercó y le tomó el pulso de forma mecánica. Era evidente que hacía mucho que estaba muerto. «Maldita sea, ¿qué ha pasado aquí?», murmuró apenas audible. Llamamos a Mark por la radio y le pedimos que se acercara. «Hemos encontrado un cadáver. Parece ser un empleado. Está destrozado. Tengan cuidado. Por lo que parece, hay algún tipo de criatura aquí». Mark respondió que tenían problemas. El generador estaba parcialmente en marcha, pero la comunicación seguía fallando y se oían claramente pasos en los pasillos. Contuvimos la respiración. «¿De quién son los pasos?», repitió David, pero entonces las interferencias se hicieron más fuertes y la radio se cayó. Salimos rápidamente del laboratorio, manteniéndonos juntos, y nos dirigimos a buscar al resto. Pero pronto se oyeron varias ráfagas de disparos automáticos, cuyo eco resonó en las paredes de hormigón. Corrimos en esa dirección, donde evidentemente estaban Kevin y Matt. Cuando llegamos a un gran cruce de pasillos, salieron corriendo hacia nosotros. Tenían el rostro aterrorizado, y Matt casi se ahogaba. «Hemos encontrado varios cadáveres», dijo jadeando. Luego oímos un rugido que venía de un conducto de ventilación, y esa cosa se abalanzó sobre nosotros. Les pregunté qué era esa cosa, pero no pudieron describirla bien. Decían que en la penumbra solo habían visto una figura borrosa, unas extremidades torcidas y algo parecido a un cuerpo desnudo y grisáceo, una boca bestial, los dientes afilados, los ojos invisibles. Dispararon una ráfaga con sus automáticas y la criatura desapareció en la oscuridad.
Parece que está herida, añadió Kevin. Pero seguro que no está muerta. Corría sobre dos patas, pero a veces se apoyaba en las manos. ¿Quién sabe qué es? Mi corazón se aceleró. Recordé la jaula del laboratorio. Parecía que alguien había jugado a ser Dios, creando formas de vida híbridas, cruzando virus y probablemente el genoma humano. Apenas podíamos creer que estuviéramos vagando por un complejo subterráneo con monstruos como esos. Si esas criaturas se habían multiplicado o había más, nuestra situación era terrible. Se lo comunicamos a Mark por radio. Él respondió brevemente. Eric y yo también hemos oído algo. Hay varias criaturas de ese tipo en el edificio. Hay que encontrar una forma de bloquear las salidas para que no se escapen. Me estremeció pensar que salir al exterior significaba adentrarse en la selva siberiana, y quién sabe hasta dónde podrían llegar. Kevin dijo que había visto un cartel que decía «Centro de Operaciones». Quizás allí estuvieran los controles de las puertas y los sistemas de seguridad. Decidimos ir allí. Juntos, los 6, podríamos enfrentarnos mejor a esas criaturas y, lo más importante, activar los bloqueos de emergencia. Nos dirigimos a la escalera de emergencia para bajar al nivel donde se encontraba el centro. Por el camino, en el pasillo, encontramos cámaras de cristal rotas en las que, al parecer, se guardaban muestras de tejidos. En el suelo había un líquido resbaladizo, en algunos lugares sangre, en otros sustancias oscuras y viscosas que desprendían un olor químico. Todo esto indicaba una fuga de material biológico, quizás infectado con virus. Tuve que alejar de mi mente la idea de que ustedes mismos pudieran contagiarse de algo al tocar o entrar en contacto con las superficies. Bajamos al piso de abajo y enseguida oímos el zumbido de un generador. Al parecer, Mark y Eric habían restablecido parcialmente el suministro de energía, porque las luces del pasillo parpadeaban en algunos lugares. Los tenues destellos amarillos iluminaban las paredes descascarilladas. En una de las puertas vimos una inscripción escrita con pintura roja. ¿O era sangre? Lárguense antes de que sea demasiado tarde. Ni firma ni explicaciones, solo esa aterradora advertencia. Avanzamos poco a poco y de repente Eric salió disparado de una esquina y casi nos dispara. Por suerte, se dio cuenta a tiempo de que éramos de los suyos. Tenía los ojos desorbitados, estaba muy nervioso. «Están por todas partes», susurró Eric. «Oigo ruidos, veo sombras. Mark ha ido a arreglar otra placa. Hemos quedado en encontrarnos en el centro de operaciones». Entramos rápidamente en la habitación más cercana para recuperar el aliento. Resultó ser una especie de almacén con cables, cajas y bidones. Eric nos miró. «Aquí se ha descontrolado todo. Nos advirtieron que el objetivo era secreto, pero no nos dijeron que había monstruos. Mark pensaba que era una especie de laboratorio químico, pero resulta que estaban creando nuevas armas biológicas». Les contamos brevemente lo de la jaula y el cadáver del científico que habíamos encontrado. Eric frunció el ceño. «Todos estos cadáveres parecen destrozados. Es claramente algo fuerte y despiadado». Y entonces, detrás de nosotros, se oyó un espantoso arañazo en la puerta del almacén donde nos escondíamos. Todos se quedaron inmóviles. El sonido se repitió, como si unas garras rascaran el metal. Nos miramos y apagamos las linternas en un instante. Por un momento, se hizo una oscuridad total. Afuera reinaba el silencio, salvo por unas gotas esporádicas. Pero entonces el arañazo se reanudó, esta vez más fuerte, como si la criatura nos hubiera olido. David nos hizo una señal para que nos preparáramos. Nos dispersamos a lo largo de las paredes, apuntando con las armas hacia la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. El arañazo se convirtió en un rugido gutural y luego se hizo el silencio. Permanecimos así durante unos segundos, aunque pareció una eternidad. «Parece que se ha ido», susurró Kevin, pero de repente la puerta se dobló con un chirrido
como si algo enorme la hubiera golpeado. El panel de acero se curvó hacia adentro. Matt disparó varias ráfagas con su arma automática a través del metal, con la esperanza de alcanzar al atacante. Se oyó un aullido espeluznante. La puerta se abrió ligeramente y asomó una mano oscura y ensangrentada con largas garras. En la penumbra vi cómo esas garras arañaban el suelo, dejando profundos surcos. Disparamos otra ráfaga en esa dirección. Se oyó un chillido espantoso y la criatura saltó lejos de la puerta. Los pasos se acallaron, disolviéndose en la oscuridad del pasillo. Respirando con dificultad, miramos a nuestro alrededor. En el suelo quedaron manchas de sangre o lo que fluía por las venas de la criatura. Era difícil decir qué era exactamente, pero parecía que estaba herida. Hay que encontrar a Mark rápidamente y bloquear todas las puertas, exhaló Eric. Decidimos salir del almacén y avanzamos por el pasillo, siguiendo las indicaciones Centro de Operaciones. Las puertas de la sala estaban al final del pasillo, enormes hojas metálicas, junto a un panel con multitud de botones y pantallas, la mayoría de los cuales no funcionaban. Entramos esperando ver al comandante, pero dentro estaba vacío. Solo había filas de monitores, un panel de control y otra mesa con un ordenador. Todo estaba polvoriento y descuidado. ¿Dónde está?, murmuró Kevin, mirando a su alrededor. Empezamos a examinar el panel, con la esperanza de activar el sistema de bloqueo. Me fijé en que en una de las pantallas parpadeaba un mensaje en ruso. Sistema de aislamiento de emergencia desactivado. Se puede restablecer manualmente en el nivel inferior. Evidentemente, sin suministro de energía desde el nivel más profundo, no se podían cerrar las puertas. Matt dio un puñetazo en la mesa y soltó un taco. Maldita sea, tendremos que adentrarnos aún más. Eric intentó ponerse en contacto con Mark, pero no hubo respuesta. La radio solo emitía interferencias, sin respuesta alguna. No sabían si estaba vivo o muerto. David se fijó en los planos. Uno de ellos mostraba extensos túneles en el nivel -4. Allí se encontraban los generadores B, C, D y algo llamado cámaras de almacenamiento. Quizás era allí donde se alimentaba el sistema de bloqueo. Está bien, dije. No hay otra opción. O cerramos todo aquí o esas criaturas saldrán. Todos estuvieron de acuerdo. Comprobamos rápidamente el armamento. Quedaban suficientes cartuchos, pero las reservas no eran infinitas. Teníamos un par de granadas. Matt las cogió por si acaso y dijo que no quería dejar viva a ninguna de esas criaturas. Decidimos avanzar juntos. Volvimos al pasillo, iluminado aquí y allá por tenues lámparas, y empezamos a buscar el camino al nivel -4. En uno de los compartimentos encontramos un ascensor que parecía llevar allí, pero no tenía alimentación. Tuvimos que ir a la escalera. Por el camino se oían cada vez con más frecuencia sonidos lejanos, chirridos, silbidos ahogados, golpes. Parecía que toda esa caja de hormigón estaba plagada de algo antinatural. Sentía un sudor frío recorriendo mi espalda. Finalmente llegamos a las escaleras que conducían hacia abajo. A la luz de la linterna, vimos manchas marrones en las paredes y los escalones. Quizás era la sangre de las víctimas. A medida que bajábamos, notábamos que el aire se volvía más pesado, como impregnado de un olor húmedo y rancio. En el siguiente tramo, descubrimos otra puerta con un letrero que decía: acceso restringido al personal de alto nivel. La cerradura estaba rota y la puerta entreabierta. Dentro reinaba la oscuridad. Tenía la sensación de que la habitación se adentraba hacia un lado, como un pasillo lateral. ¿Echamos un vistazo?, sugirió Kevin. Estamos buscando el generador, recordó David. No nos distraigamos. Pero como por mala suerte, se oyó un gemido ahogado detrás de la puerta. Me quedé paralizado. No era el rugido ni el siseo de una criatura. Parecía el gemido de un ser humano. Nos miramos, sin saber si seguir el sonido o no. Al fin y al cabo,
No podíamos abandonar si había un superviviente allí. Entramos con cuidado por la puerta, encendiendo las linternas. Dentro había una estancia estrecha, parecida al pasillo de un laboratorio, con 4 cubículos separados. Apenas había luz, solo las lámparas de emergencia en el suelo. Al fondo, junto a una puerta entreabierta, había un hombre vestido con una bata blanca, con la mano apretada contra el estómago, del que brotaba sangre. Al vernos, se estremeció, como si no creyera lo que veían sus ojos. Corrimos hacia él. Parecía tener unos 40 años, con el rostro pálido y asustado. Se ahogaba. «Ayúdenme», susurró, encogido de dolor. Eric sacó el botiquín y comenzó a examinar la herida. «Garras», dijo el herido. «Me atacó. Pensé que no saldría vivo. Por favor, ayúdenme». Le administramos un analgésico y le vendamos la herida lo mejor que pudimos, pero necesitábamos material de vendaje y asistencia médica completa. «¿Quién es usted?», le pregunté. Se llamó Daniel. «Soy científico. Trabajaba en un proyecto». Su voz temblaba. Aquí estaban desarrollando nuevas cepas del virus para crear armas biológicas. Queríamos aumentar su agresividad, controlarlas, pero al final obtuvimos mutaciones incontrolables. Algunos ejemplares se implantaron en voluntarios, hasta que se convirtieron en... Se retorcía de dolor. Se salió de control. Se hicieron muchos, rompieron la seguridad. Comenzó el pánico, la evacuación, pero la mayoría no tuvo tiempo. Estas criaturas son extremadamente fuertes, inteligentes. Algunas son capaces de camuflarse. Nos miramos el uno al otro. «¿Y cómo se les mata?», preguntó Matt. El científico cerró los ojos y dijo con dificultad: «Las armas normales ayudan, pero se regeneran rápidamente. Hay que disparar a los órganos vitales, preferiblemente a la cabeza». Las fuerzas del científico se agotaban. Le dijimos que había que sacarlo arriba, pero él susurró: «No hay tiempo. Deben activar el sistema de autoaislamiento. Si esas criaturas escapan, será el fin del mundo». Le confirmamos que íbamos a por los generadores, pero parecía que ya no le quedaba tiempo para llegar con nosotros. Estaba a punto de perder el conocimiento. Apenas respiraba. «Díganles, si encuentran a los demás, por favor». Y se quedó en silencio. Eric intentó reanimarlo, pero el corazón del científico se detuvo. Solo le cerramos los ojos, sabiendo que otra vida se había apagado en ese infierno. Con un gran peso en el alma, volvimos a la escalera y continuamos el descenso. Finalmente llegamos a la marca -4. Aquí el pasillo era más ancho y estaba iluminado por luces rojas de emergencia. Una corriente de aire frío nos helaba. Varias puertas estaban forzadas y se veían enormes salas en el interior. Matt se asomó a una. Allí se amontonaban gigantescos tanques, tuberías y unas bombas. Parecían sistemas de suministro. En otra sala había transformadores o generadores, pero todo estaba inactivo. Solo parpadeaban algunas bombillas. Intentamos encontrar el panel de control que nos permitiera activar la energía para bloquear la salida. Pronto, en una de las salas vimos un panel, una serie de interruptores y sensores con la inscripción en ruso: «Generador principal, arranque». Nos acercamos. En el suelo encontramos los restos de un hombre con ropa técnica, la cara destrozada y la garganta desgarrada. Al parecer, había intentado hacer algo, pero no había tenido tiempo. Comprobamos el panel. Algunos botones estaban estropeados y los interruptores rotos. «¿Podré ponerlo en marcha?», murmuró Eric, que tenía algunos conocimientos técnicos. «Quizá si el generador no tiene daños graves». Empezó a hurgar en los cables. Nos dispersamos por la sala, formando un cordón de seguridad y registrando cada rincón. Al cabo de unos minutos, Eric gritó: «Parece que va a funcionar. Funcionará si no hay un cortocircuito en la red». Levantó el interruptor y los contactos hicieron clic. En ese momento, los ventiladores rugieron, las tuberías vibraron
y la luz parpadeó en el pasillo. «Lo tenemos», exhaló David. Pero entonces, como si fuera una señal, una criatura horrible saltó de entre las sombras y aterrizó en una viga sobre nuestras cabezas. Arqueó la espalda y lanzó un chillido salvaje que heló la sangre en las venas. Tenía extremidades delgadas pero musculosas, piel grisácea y un rostro que recordaba a un cráneo humano demacrado, solo que con una boca horriblemente alargada y colmillos que sobresalían. ¿Ojos? Estaban vacíos, como cavidades. La criatura se abalanzó instantáneamente sobre Kevin. Este logró esquivarla, disparando con su arma automática. La sangre brotó de las heridas de la criatura, que rugió, pero no cayó, sino que intentó agarrar a Kevin por el pecho con sus garras. Abrí fuego, tratando de apuntar a la cabeza. Las balas atravesaron el cuerpo del monstruo, arrancando trozos, pero este demostró una resistencia monstruosa. Matt levantó la ametralladora, disparó una larga ráfaga y finalmente la criatura se tambaleó, gritando en toda la sala. Kevin saltó en el último momento y la criatura se derrumbó en el suelo, convulsionando. Seguimos disparando hasta que nos aseguramos de que había dejado de moverse. La sangre, o el líquido mutado, se extendía por el suelo, desprendiendo un olor nauseabundo. «Parece que lo hemos matado», dijo Kevin, jadeando. Nuestros corazones latían con fuerza. Esa batalla demostró lo peligrosas que eran esas criaturas. Mientras asimilábamos lo sucedido, oímos la voz de Mark por la radio, sorda y llena de estática. «Yo, bloqueo, centro». Nos tensamos. Mencionó que estaba en algún centro, aparentemente tratando de contener el avance. «Mark, hemos encendido el generador. El bloqueo debería funcionar». «¿Dónde estáis?», gritó Matt. Solo se oyó ruido. Mark volvió a hablar. «Necesito ayuda». La radio se quedó en silencio. Comprendimos que el comandante estaba cerca, pero quizá rodeado por esas criaturas. «Tenemos que encontrar el panel de aislamiento», recordó Eric, «y rescatar a Mark. El generador está encendido, pero seguramente hay que activar el sistema en algún lugar del núcleo central». Eso es lo que dijo el científico. Todo manual. Nos adentramos en el nivel, registrando el pasillo hasta que vimos una puerta con el letrero «Centro Técnico». Estaba cerrada con llave. Matt intentó golpearla con la culata del rifle. La cerradura cedió y la puerta se abrió. Detrás había una habitación estrecha, llena de tuberías y cables, y en la pared había un largo panel de control con una pantalla en ruso. Eric se fijó en ella, tratando de adivinar el significado. «Parece que aquí pone aislamiento de emergencia del sector. Hay que encender esto y en algún bloque central». Vi en el esquema que la unidad central estaba en el piso de arriba, en el sector control del proyecto. Así que tendríamos que ir allí, pero al menos habíamos activado el primer elemento. Eric pulsó las teclas necesarias, se encendieron unos sensores y se oyó un ruido sordo de tabiques metálicos detrás de la pared. Esperaba que parte de los pasillos estuvieran ahora bloqueados, así que las criaturas no podrán vagar libremente. Solo esperábamos no quedarnos aislados. Salimos del centro técnico y nos dirigimos a la salida. Los ascensores seguían sin funcionar, pero en el pasillo había luz y las luces rojas parpadeaban. Nos abrimos paso a través de un pasillo semidesmoronado, donde la escalera estaba parcialmente derrumbada. Tuvimos que trepar por los escombros, imaginando que en algún lugar cercano podían estar acechando las criaturas. Todos estaban tensos al máximo. Pronto, en uno de los tramos de la escalera, nos topamos con una escena espantosa. 2 cadáveres con uniforme militar, al parecer guardias de seguridad del edificio. Tenían las extremidades rotas, el abdomen destrozado y las entrañas fuera. Es difícil imaginar lo que sintieron en sus últimos minutos. Matt se dio la vuelta, conteniendo las náuseas. Al ver aquello, comprendimos que no podían esperar ninguna piedad de los monstruos. Finalmente, llegamos al tercer nivel.
Allí, las lámparas del techo proporcionaban una luz más o menos estable. En el pasillo había un montón de papeles que se habían caído de una caja fuerte. Al pasar, vi una frase. Proyecto Eslabón X. Alto riesgo de agresión. El objetivo número 12 ha salido de... Pero no era momento para detalles. Buscábamos control del proyecto. Tras consultar el indicador, encontramos el pasillo adecuado. Al final había unas enormes puertas dobles. Estaban cerradas, pero por suerte la cerradura estaba desactivada, así que entreabrimos las hojas. Ante nosotros se abrió una amplia sala con paneles de control, monitores y racks de servidores. Y allí mismo, junto a una de las mesas, vimos a Mark. Estaba sentado, apoyado contra la pared, con los ojos cerrados y las manos con el arma bajada. En el suelo se extendía un charco de sangre. Corrimos hacia él. El comandante estaba vivo, pero gravemente herido. Tenía el abdomen destrozado por profundos cortes y la manga empapada de sangre. Abrió los ojos, nos vio y susurró: «Gracias a Dios. Ustedes». Le prestamos rápidamente los primeros auxilios y le vendamos. «¿Qué ha pasado?», preguntó David. Mark apenas podía hablar. «Nos atacaron. 2 bestias. Conseguí disparar a uno, al otro. Tuve que defenderme con un cuchillo. Lucharon hasta el final. Apenas pude alejarlo con una granada. Me alcanzaron los fragmentos y las bestias parecían destrozadas». Miramos hacia allí. Efectivamente, junto a una de las paredes, yacía el cadáver destrozado de un monstruo, cubierto de sangre y fragmentos. Le habían arrancado medio cuerpo. Era una visión espantosa. Mark nos mostró la consola, donde parpadeaba una señal. Activar bloqueo final. «No pude hacerlo yo solo. La sangre brotaba», murmuró. Eric se acercó al panel y puso los interruptores en la posición correcta. En la pantalla apareció: barreras de protección activadas, perímetro cerrado, acceso al exterior prohibido. Para cerrar completamente el objeto, introduzcan el código de Autolock. Apareció un campo solicitando el código. Nos miramos desconcertados. ¿Dónde conseguir el código? Pero Mark recordó: debe estar en la documentación, en el despacho del jefe de proyecto. Creo que en este nivel. Comprendimos que sin el código de Autolock, las criaturas aún podían encontrar una forma de escapar. Había que arriesgarse y llegar al despacho. Mark estaba demasiado débil para acompañarnos. Lo dejamos bajo la protección de Matt. El resto, David, Kevin, Eric y yo, nos fuimos en busca del despacho. En el pasillo encontramos una puerta con un letrero en ruso: Supervisión principal, jefe de proyecto. Estaba cerrada. Kevin encontró en el manojo de llaves que les había quitado a los guardias en el rellano superior. Probó una y encajó, así que abrimos la puerta. Detrás había una sala espaciosa con una gran mesa y equipos informáticos. Sobre la mesa había papeles esparcidos, fotografías del interior de los laboratorios y un montón de esquemas confusos. Pero nuestro tesoro más preciado estaba quizá en la caja fuerte. En una esquina vimos una caja fuerte empotrada en la pared, entreabierta. Al parecer, el propietario no la había cerrado en su prisa. Abrimos la caja fuerte. Dentro había una carpeta con la inscripción «Confidencial» y el logotipo de una institución secreta en la portada. Echamos un vistazo, hojeando las páginas en ruso, pero casi de inmediato nos topamos con una página en la que se leía en negrita: Protocolo de Autolock, código. 6 dígitos escritos con letras: 520714. «Lo tenemos», exclamó David emocionado. «Quizás sea lo que necesitamos». Eric hizo una foto con el móvil para no olvidarlo. En ese momento se oyó un estruendo en la habitación contigua. Salimos rápidamente del despacho y vimos algo corriendo por el pasillo, pegado a la pared. Al sentirnos, se lanzó hacia adelante, adelantando a los rayos de las linternas. Abrimos fuego sobre la marcha. El monstruo se deslizó tras una esquina. Apenas pudimos herirlo. Oí su espeluznante susurro o ronquido.
algo que parecía intentar emitir un sonido humano, pero que no sabía hablar. ¡Se está escondiendo!, gritó Eric. ¡Al diablo! Tenemos el código. Corramos hacia Mark. No podíamos quedarnos allí. Corrimos de vuelta a la sala de control. Al entrar, vimos a Matt de pie, con la ametralladora en la mano, pero todo estaba revuelto a su alrededor y varios paneles estaban destrozados. Mark estaba pegado a la pared. ¿Qué ha pasado?, gritó Kevin. Matt respondió que otra criatura había irrumpido por la ventilación, que la había ahuyentado con fuego y que parecía haber huido. Mark estaba consciente, pero en estado grave. «Tenemos el código», gritó David. Eric corrió rápidamente hacia el panel e introdujo 520714. Se encendió un letrero. «Atención, el objeto será aislado, la desconexión es inevitable». Se oyó el aullido de una sirena y luego el ruido sordo de las mamparas moviéndose. Al parecer, las compuertas de hormigón y metal comenzaron a cerrar los pasillos. La sirena sonaba de forma alarmante y las luces rojas parpadeaban por las paredes. Por los altavoces se oyó: bloqueo total en 20 minutos. Para desactivar el modo, introduzca de nuevo el código. Nos miramos. ¿Eso significaba que en 20 minutos el búnker estaría completamente sellado? ¿Y ustedes se quedarían allí con los monstruos? ¿Era eso lo que quería decir el científico cuando dijo que de ustedes dependía que ellos pudieran salir? Resultaba que para no dejarlos salir, tendrían que quedarse dentro. El rostro de Matt se volvió severo. Si salimos, las puertas se abrirán. Entonces las criaturas podrán escapar. Comprendimos que nos enfrentábamos a un dilema infernal. Mark levantó la cabeza y dijo con voz apagada: «Chicos, si quieren salvar el mundo, tienen que exterminar a las criaturas o no dejar salir a nadie». Sus ojos se apagaron, parecía haberse resignado. «Quizás tengamos tiempo de registrar todo esto y llegar a la salida», sugirió David. «Podemos cerrar las puertas tras de nosotros antes de que...». Pero Eric, tras mirar el panel, dijo que el sistema funcionaba de otra manera. Para salir del búnker había que desbloquearlo. Y si lo desbloqueábamos, las criaturas también podrían escapar. Nos quedamos en silencio, escuchando el ulular de las sirenas y el ruido de la ventilación. En los pasillos aún se oían ecos de gruñidos. Quizás quedaban algunas criaturas deslizándose en la oscuridad. «¡Maldición!», dijo Matt. «Bueno», dijo Kevin. «Parece que tenemos 20 minutos antes de que se selle completamente. Podemos intentar encontrar y matar a todos los monstruos, ya que no son tantos. Si lo conseguimos, saldremos de aquí. Si no, al menos los detendremos». Mark levantó la vista. «Ya no puedo luchar. Déjenme aquí. Quizá pueda dispararles si aparecen». Lo miramos en silencio, sabiendo que tenía razón, que no podría ir. No había tiempo para discutir. Nos dividimos en dos grupos. David, Matt y yo fuimos en una dirección, Kevin y Eric en otra, para registrar los pisos. Nos quedaban granadas, metralletas y cada minuto era oro. Los pasillos ya estaban cubiertos de destellos rojos. En algún lugar se oía el ruido de puertas que se cerraban. Corríamos tratando de encontrar a las criaturas, guiándonos por los ruidos. Pronto nos topamos con uno de ellos en el pasillo del laboratorio. La criatura se volvió hacia ustedes, mostrando los dientes, y ustedes la recibieron con una lluvia de disparos. Cayó, pero en ese momento otra criatura saltó desde arriba y derribó a Matt. Gritó, tratando de agarrarle por el cuello. Le disparé varias veces en el costado. La criatura se estremeció, se levantó y David la remató con un disparo en la cabeza. Matt, respirando con dificultad, se liberó y se limpió varias gotas de sangre ajena. «Otra vez ese olor espantoso», murmuró. En pocos minutos matamos a otros dos que corrían entre las tuberías y los servidores destrozados. Pero no podíamos estar seguros de haber acabado con todos. Por fin se oyó la voz del sistema automático por los altavoces. «Quedan 5 minutos para el bloqueo total».
Nos comunicamos por radio con Kevin y Eric. Hemos encontrado y disparado a 3 en el almacén. Quizás sean todos. Volvemos al centro. Miré rápidamente a David y Matt. ¿Quizás aún estamos a tiempo? De repente, la criatura podría escapar si nos íbamos antes. Pero no había respuesta a esos pensamientos. Un minuto después, nos encontramos con Kevin y Eric en el cruce y corrimos juntos hacia la sala de control. Quedaban un par de minutos. Al entrar en la sala, vimos a Mark tirado en el suelo, inmóvil. Nos inclinamos hacia él y le tomamos el pulso, pero ya no latía. Tenía heridas profundas y laceradas en el cuerpo. Al parecer, una de las criaturas había llegado hasta allí y lo había rematado. Pero la criatura yacía junto a su cabeza destrozada, por lo que parecía que Mark había dado su último aliento. Nuestros corazones se encogieron. Había dado su vida para proteger este puesto. «Adiós, comandante», fue lo único que dijo Eric, apretando los dientes. El sistema automático anunció: 1 minuto para el bloqueo total. Para cancelar, introduzcan el código. Nos miramos desconcertados. Quizás la salida aún no estaba bloqueada arriba. Si quitábamos el bloqueo ahora, las criaturas escaparían. Pero quedarse allí significaba morir con ellas. «Parece que no hay otra salida», dijo Kevin con dolor. «Tenemos que terminar lo que hemos venido a hacer. No podemos darles a esos monstruos la oportunidad de sobrevivir». Eric apretó los puños. «Pero nosotros también nos quedaremos aquí». Eché un vistazo al cadáver de nuestro comandante, a la cabeza cortada del monstruo, recordando los rostros de las personas destrozadas, los laboratorios revueltos. Finalmente, dije: «No cumpliremos nuestra misión si los dejamos salir. Encontrarán la manera de escapar, y entonces todas nuestras víctimas habrán muerto en vano. Tendremos que...». Las palabras se me atragantaron en la garganta. Matt bajó la mirada. «Parece que se acabó. El sistema automático. 15 segundos para el bloqueo total». Cogimos las armas y amartillamos. Por dentro nos invadía el miedo, pero por encima de todo estaba la determinación de no retroceder. «Todavía podemos intentar llegar así a la salida por los niveles superiores», exclamó Eric, pero sabíamos que era inútil. El mecanismo ya nos estaba encerrando. 5 segundos, 4, 3. Nuestra última esperanza se desvaneció. 2, 1. Hermeticidad total. Se oyó un fuerte estruendo, un zumbido grave de hormigón y metal. Los altavoces anunciaron: «Autobloqueo completado. Probabilidad de fuga, 0%. Las luces del pasillo parpadearon siniestramente. Nos quedamos dentro. Cerré los ojos y exhalé con dificultad. De repente, desde la oscuridad detrás de la puerta se oyó un chirrido familiar, señal de que aún había criaturas merodeando por allí. Al parecer, no habían matado a todos. Nos miramos y nos preparamos para la última batalla. La niebla del miedo se apoderó de nuestros corazones, pero ya no había dónde retroceder. Afuera se extendía la eterna nieve de Siberia. Afuera estaba el mundo que habíamos salvado, aunque nunca supiera nuestros nombres. Y aquí, en este maldito búnker, solo nos esperaba una guerra cuyo resultado nadie sabría jamás. Oí cómo Matt sacaba la anilla de una granada y decía entre dientes: «¿Qué pasa, chicos? ¿Les damos una paliza?». No tuvimos tiempo de responder. Desde el pasillo se oyó un aullido bestial. Pasos, arañazos. Las criaturas ya se apresuraban hacia el ruido, olfateando las últimas vidas humanas en este infierno enterrado bajo tierra. Levanté el rifle, reuniendo toda mi voluntad en el puño. Juntos dimos un paso hacia la salida de la sala de control para enfrentarnos a ellos. Los últimos destellos de la luz de emergencia se deslizaban por las paredes. En el aire flotaba el olor a muerte y a vapores químicos. Detrás de nosotros yacía nuestro comandante. Delante, la oscuridad sin rostro con sus monstruos. Las armas parecían cálidas en el aire helado del búnker. «Juntos», dije en voz baja, y los demás asintieron. No éramos héroes,
Simplemente entendíamos que no había otra salida. El estruendo se intensificó, las sombras se movieron. Al instante siguiente, todo quedó envuelto en otra explosión infernal, donde se entremezclaban los disparos, los rugidos de los monstruos y las puertas de hierro que se cerraban con un golpe seco. Y a través de todo eso, ya no sentía miedo, solo una determinación sorda de llevar a cabo lo que habíamos empezado. Porque, aunque nadie nos salvara, al menos el mundo se libraría de aquellas criaturas que los humanos nunca deberían haber dejado salir de las profundidades del búnker siberiano. Y después solo el estruendo, los gritos y la fría y eterna oscuridad.